Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hacer un análisis de un vídeo muy conocido, de la videorespuesta que le hizo Quantum Fracture a SM Dani en el vídeo de la existencia de Dios. Vamos a ir viendo los puntos principales que presenta y un breve análisis. Sé que muchos de vosotros habéis visto este vídeo y os ha podido llevar a confusión, así que vamos allá. La vida es extremadamente compleja. Toda esa maquinaria bioquímica que sucede dentro de nuestras células y cómo esas células se agrupan para formar órganos aún más complicados. La vida no es simple. Y eso ha llevado a mucha gente a pensar que esta es una prueba de que nos han diseñado, porque toda esa complejidad no ha podido surgir del azar. Es prácticamente imposible que eso haya sucedido. Vale, lo primero que dice es que el hecho de que la vida sea compleja lleva a muchos a creer que ha sido diseñada. Pero esto no es del todo correcto. A lo que se refiere es al argumento del diseño inteligente, pero tal y como lo presenta, está incompleto. El diseño inteligente no nos lleva a pensar en la existencia de un creador solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. Por ejemplo, si fuéramos a la Luna y encontráramos 100 piedras en fila, cada una con una marca distinta, eso sería algo complejo. Podría haberlo diseñado alguien. Pero puede que no, y que esas marcas sean producto de la erosión o algo parecido. Es algo complejo, pero no específico. Ahora, si en lugar de unas marcas aleatorias encontramos una letra en cada piedra y en orden son las palabras de apertura del Quijote, entonces es algo complejo, pero también específico. Ahora sí diríamos con toda probabilidad que eso no ha podido surgir de manera natural y que necesita un diseñador. Bien, pues el mundo que nos rodea no nos da muestras de diseño solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. ¿Qué ocurre? Que ningún biólogo ha dicho que esto haya surgido por azar. Esta complejidad es el resultado de un proceso, de un mecanismo que lleva sucediendo los últimos miles de millones de años. La selección natural. Otro error de los grandes. Dice que la complejidad no es fruto del azar, sino de la selección natural. Primero, la selección natural simplemente selecciona, como su propio nombre indica, las variaciones más beneficiosas, pero la selección natural no es ningún mecanismo que supuestamente crea las variaciones. Lo que dice la evolución que crea la variación son las mutaciones, y estas sí son por azar. Así que el mecanismo que permite la evolución es por azar, aunque luego haya otro mecanismo que se encargue de preservar solo las más beneficiosas. Dejemos que Daniel Díaz Pachón, profesor de la Universidad de Miami y con un doctorado en bioestadística, nos recalque el punto. La selección natural funciona como una ley. Las leyes de la naturaleza no generan información porque las leyes de la naturaleza funcionan como funciones matemáticas. La selección natural a lo que se dedica es a guardar los cambios que se han encontrado por azar, cuando los cambios son beneficiosos. Lo que produce información son las mutaciones aleatorias. En segundo lugar, hace un gesto como diciendo que la complejidad actual... Espera, que lo dice directamente. Nadie está diciendo, por ejemplo, que toda la complejidad del ojo humano haya surgido por azar. Lo que los biólogos sostienen es que el ojo partió de un estado súper simple, una pared de células que eran sensibles a la luz. Y que con el tiempo este ojo fue evolucionando a algo más complicado, más sofisticado y de mejor funcionamiento. Claro, este es un error muy típico. Nadie creería que por mutaciones aleatorias se hizo el ser humano tal y como es actualmente. Entonces, Crespo dice que la vida inicial no era tan compleja como lo es ahora, sino que era súper simple. El ojo primitivo era solo una simple pared de células sensibles a la luz, algo súper simple. Y por mucho que se repita, no me entra en la cabeza. Cualquiera que conozca mínimamente las células sabe que hasta la célula más sencilla es tremendamente compleja. No existe esa simplicidad que trata de pintar. Según los científicos, la célula es comparable a una ciudad amurallada, con entradas y salidas controladas, sistema de transporte, red de comunicaciones, centrales eléctricas, complejos industriales, plantas de reciclaje y tratamientos de residuos, cuerpos de defensa y hasta una especie de gobierno central en el núcleo. Además tiene la capacidad de duplicarse en pocas horas. Philip Hanawalt, profesor adjunto de genética y biología molecular en la Universidad de Stanford, dice: hasta en la célula más sencilla, el crecimiento normal exige que se sucedan de forma coordinada decenas de miles de reacciones químicas. También dice: los logros programados de estas diminutas fábricas químicas exceden por mucho a las aptitudes del científico que se afana en su laboratorio. No, hasta la vida más simple es tremendamente compleja. En definitiva, que decir que Dios existe porque la vida es compleja es un argumento muy malo. Aquí tiene toda la razón. Y por eso no es el argumento que usamos, sino que la complejidad es a su vez específica. Con esto del Big Bang y el tamaño del universo la gente tiene hecha la pecha un lío.
Primero, el tamaño. Aunque nunca vamos a poder comprobar empíricamente al 100% que esto es cierto, nuestras observaciones actuales nos apuntan a que el universo es infinito. Para más detalles, véase mi vídeo del universo con forma de donut. De nuevo, esto es muy confuso si no se explica bien. El universo es infinito. Bueno, habrá que especificar si este infinito es un infinito temporal o espacial. Esto es muy importante porque al remitir a su universo en forma de donut, está hablando de un universo espacial, es decir, un universo que no tiene bordes o límites físicos. ¿Y de qué infinito está hablando SM Dani? Pues creo que del infinito temporal. Digo creo porque he buscado el vídeo y me parece que ya no está subido, pero prácticamente todos los argumentos sobre la infinitud del universo que usan los creyentes apelan a la infinitud temporal, no espacial. Por lo tanto, la respuesta de Crespo no tiene nada que ver. Lo que la teoría del Big Bang dice es que el universo en su totalidad, la infinitud del universo, comenzó de una manera muy comprimida, muy espachurrada y apretujada. Esto no solo lo deducimos porque sepamos que el universo se expande, sino también porque tenemos una foto muy tardía de este universo espachurrado, el fondo de microondas. Ahora, ¿es este principio del universo una prueba irrefutable de que Dios existe? Pues alguien tuvo que colocar el universo de esa manera, ¿no? Bueno, la respuesta es que, al igual que ocurre con el origen de la vida, este origen puede ser explicado con un mecanismo. Un mecanismo, de hecho, que los físicos llevan trabajando en él los últimos 30 o 40 años. La inflación cósmica. ¡Wow! O sea que la inflación cósmica es la que nos va a explicar cómo fue posible el Big Bang. Muy interesante, quiero saber más. Es un mecanismo que consigue explicar un montón de problemas que observamos en el universo. Y además pudo haber preparado este escenario inicial a través de un evento puramente aleatorio, una fluctuación cuántica. ¡Genial! O sea que la inflación cósmica y la fluctuación cuántica son la respuesta. ¡Dame más, dame más! Este mecanismo todavía no ha sido verificado observacionalmente con rotundidad. Vaya, o sea que solo estabas hablando de una hipótesis. Pues me quedo como estaba. No solo porque no se haya demostrado, sino porque de ser el caso, el Big Bang ocurre por la acción de la inflación cósmica y de la fluctuación cuántica, pero ¿por qué ocurren estos dos mecanismos? Al final no está respondiendo lo que SM Dani quería decir, que es un principio causal, sino que está retrasando la causalidad 2 peldaños, pero seguimos en las mismas. Además, como nos vuelve a decir Dani, la inflación cósmica no puede explicar el origen. La teoría de la inflación no explica cómo pudo haber comenzado. La teoría de la inflación aplica una vez comenzó el universo. Es decir, que la inflación no tiene cómo explicar el origen del universo. Explica por qué se expandió hasta donde está hoy. O sea, porque hubo un momento pequeño de suma importancia al inicio, en el que era muy pequeñito y si no se hubiera soplado así, no tendría el tamaño que hoy tiene. Pero eso es distinto, eso es lo que dice la inflación, no antes. La inflación no va antes del origen, no va acá. Si aquí es el origen, la inflación no va acá. Luego habla de la intuición, pero en mi opinión esto es un poco irrelevante porque no es un buen argumento a favor de la existencia de Dios. Así que esto es todo. No tenía tanto misterio, la verdad. Entonces, ¿Crespo ha demostrado algo? Primero ha hecho una falacia hombre de paja con el argumento del diseño inteligente. Después ha dicho que la complejidad no viene del azar, sino de la selección natural. Pero la selección natural depende de las mutaciones aleatorias y por tanto, en el fondo, la complejidad sí viene del azar. Por otro lado, pretende hacernos ver que los organismos iniciales eran muy sencillos, cuando aún las formas de vida más simples son extremadamente complejas. Luego habla de un universo infinito espacial para atacar la causalidad del universo, lo que es totalmente irrelevante. Y por último, explica el Big Bang con la inflación cósmica y la fluctuación cuántica que, aparte de ser hipótesis, no responden a la pregunta de cómo surgió el universo, pues se hace necesario explicar la causa de estos dos mecanismos. Esto ha sido todo. Ponedme en los comentarios otros vídeos que queráis que analice y me pondré a ello. Hasta otra.